Son escoria de este mundo y como tales los voy a tratar. Estas fueron algunas de las escasas palabras que expresó Harfuch después de que, en un operativo, las autoridades hallaran cuerpos de hombres vinculados con la chapiza en su domicilio. Lo que ocurrió con ellos fue algo más aterrador que cualquier pesadilla. ¿Quieres descubrir qué sucedió? Quédate hasta el final del video y entérate. La confrontación entre Omar García Harfuch, destacado jefe de seguridad y figura clave en la lucha contra el narcotráfico en México, y la chapiza, liderada por Iván Archibaldo Guzmán antes de su desaparición, se convirtió en un enfrentamiento tanto personal como simbólico. Este choque redefinió la relación entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, y estuvo caracterizado por estrategias meticulosamente elaboradas, así como por una intensidad que puso a ambos lados al borde del colapso. La rivalidad comenzó cuando Harfuch, reconocido por su enfoque directo y su postura firme contra el crimen organizado, dirigió una serie de operativos enfocados en desmantelar las redes de la chapiza. Estas acciones no solo afectaron gravemente los ingresos de la organización, sino que también derivaron en la captura de varios de sus miembros clave, incluyendo operadores logísticos, jefes regionales y sicarios. Para la organización, Harfuch no era un adversario cualquiera. Era un símbolo del Estado que les había declarado la guerra. En una conferencia de prensa realizada tras uno de estos exitosos operativos, Harfuch declaró: "La chapiza representa una de las mayores amenazas para la seguridad de nuestra nación. Sus líderes caerán, y no descansaré hasta que todos estén tras las rejas o bajo tierra, incluso si eso implica arriesgar mi propia vida". Estas palabras desataron la ira de Iván Archibaldo, quien interpretó el mensaje como un desafío personal. Desde ese momento, la chapiza intensificó sus ataques, dirigiéndose directamente contra Harfuch y las fuerzas de seguridad. Emboscadas, amenazas y atentados se convirtieron en el pan de cada día para el jefe de seguridad, quien, lejos de retroceder, respondió con operativos aún más agresivos, demostrando su disposición a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. La situación alcanzó un punto crítico cuando Harfuch sufrió un atentado en el que su convoy fue emboscado en las calles de Ciudad de México. Aunque gravemente herido, sobrevivió, lo que reforzó aún más su determinación de acabar con la chapiza. En respuesta, ordenó redadas masivas que culminaron en la captura de decenas de operadores del cártel. El conflicto llegó a su clímax cuando los líderes restantes de la chapiza elaboraron un plan audaz: irrumpir en la residencia de Harfuch para asesinarlo. El operativo, ejecutado por un grupo de sicarios altamente entrenados, parecía bien diseñado, pero Harfuch ya estaba un paso adelante. Gracias a un avanzado sistema de inteligencia, logró interceptar las comunicaciones del grupo y descubrir su plan. En lugar de huir o reforzar la seguridad de su hogar, preparó una trampa para neutralizarlos. Durante la noche del ataque, los sicarios ingresaron a la propiedad sin mayor resistencia, pero desconocían que la residencia estaba equipada con un sofisticado sistema de seguridad. Una vez dentro, las puertas y ventanas se sellaron automáticamente, dejándolos atrapados. Harfuch, desde un lugar seguro, activó un sistema de gas adormecedor que desorientó y dejó inconscientes a los atacantes en cuestión de minutos. Los sicarios fueron trasladados a un sótano adaptado como sala de contención de alta seguridad. Allí, bajo la supervisión directa de Harfuch, comenzaron los interrogatorios. Según fuentes cercanas al operativo, los atacantes, conscientes de que habían caído en una trampa meticulosamente planeada, mostraron miedo y, en algunos casos, revelaron información crucial sobre las operaciones y líderes restantes del cártel. Los días posteriores a la captura de los integrantes de la chapiza en el sótano de Omar García Harfuch, jefe de seguridad y figura emblemática en la lucha contra el crimen organizado, se convirtieron en una auténtica pesadilla para los prisioneros. Harfuch, un hombre reconocido por su firmeza y determinación, utilizó todos los recursos disponibles para obtener información crítica sobre el paradero de los líderes restantes de la organización, dejando claro que no habría indulgencia para quienes osaran desafiarlo. Lo que estos hombres experimentaron en el sótano de Harfuch fue una vivencia diseñada no solo para quebrar su voluntad, sino también para enviar un mensaje contundente: la justicia puede ser implacable con quienes desafían al Estado. Desde el instante en que los sicarios fueron confinados en el sótano, quedó claro que Harfuch no planeaba tratarlos con clemencia. El lugar, oscuro y desprovisto de luz natural, estaba equipado con cámaras y sistemas de vigilancia que permitían monitorear cada uno de sus movimientos. Aislados del mundo exterior,
Los prisioneros comenzaron a darse cuenta de que no había escapatoria ni esperanza de un trato compasivo. El ambiente en el sótano era opresivo. Las paredes húmedas y el aire denso dificultaban la respiración, intensificando la sensación de desesperanza. Los hombres, aún debilitados por el gas somnífero empleado durante su captura, despertaron desorientados y con dolores corporales. Lo que siguió fueron días que pondrían a prueba tanto su resistencia física como su fortaleza mental. Desde el primer día, Harfuch dejó claro que su meta era extraer toda la información posible sobre las operaciones de la chapiza. Cada prisionero fue sometido a interrogatorios exhaustivos, donde las preguntas no permitían evasivas. A medida que los días pasaban, las condiciones en el sótano se tornaban cada vez más extremas. Harfuch sabía que el hambre y la sed eran herramientas poderosas para quebrar a sus enemigos, y no dudó en emplearlas. Los prisioneros recibían raciones mínimas, apenas suficientes para mantenerlos vivos, trozos de pan seco y un líquido oscuro que apenas podía calificarse como agua potable. Para intensificar su sufrimiento, Harfuch ordenó que en lugar de agua se les ofrecieran vasos llenos de vinagre. Débiles por la deshidratación, los sicarios se veían obligados a beberlo para aliviar su agonía, solo para enfrentar el ardor y la náusea que el líquido les provocaba. Harfuch observaba estas escenas desde las cámaras de vigilancia, analizando cuidadosamente sus reacciones. No era un acto de crueldad gratuita, sino una estrategia calculada para desmoronar su resistencia. La falta de alimento y agua no fue el único método empleado para humillarlos. En varias ocasiones, Harfuch descendió al sótano acompañado de su equipo, rodeando a los prisioneros y obligándolos a arrodillarse mientras les hacía preguntas en un tono cargado de burla y desprecio. ¿Esto es todo lo que tiene la chapiza? ¿Así de débiles son sus hombres? Cada palabra era un golpe dirigido a destruir su orgullo y despojarlos de cualquier sentido de dignidad. Las noches en el sótano eran, quizá, el momento más aterrador. En lugar de permitir que los prisioneros descansaran, Harfuch implementó un sistema de vigilancia constante, con luces brillantes que se encendían de forma intermitente y ruidos ensordecedores que resonaban en la oscuridad. Este ambiente caótico impedía que los hombres durmieran, manteniéndolos en un estado continuo de agotamiento físico y mental. En más de una ocasión, los gritos de un prisionero que cedía bajo la presión rompían el silencio de la noche. Estas confesiones, aunque parciales, eran suficientes para que Harfuch comenzara a construir un panorama más claro de las operaciones de la chapiza. Sin embargo, no se conformaba con pequeñas victorias. Su objetivo era obtener toda la información posible y estaba dispuesto a llevar a los prisioneros al límite para lograrlo. El momento en que el primer detenido comenzó a hablar marcó un cambio decisivo en la dinámica dentro del sótano. Uno de los hombres, incapaz de soportar más el hambre, la sed y las humillaciones, reveló información sobre un escondite utilizado por los líderes de la chapiza. Este acto de delación desató una reacción en cadena. Otros prisioneros, temerosos de que su silencio solo prolongara su sufrimiento, comenzaron a confesar. Aunque las tácticas empleadas en el sótano fueron cuestionadas por algunos sectores, Harfuch nunca mostró arrepentimiento. Para él, esta era una guerra donde no había lugar para la compasión. En declaraciones posteriores, dejó claro que las acciones tomadas eran necesarias para proteger a las comunidades que habían sufrido bajo el dominio de la chapiza. Estos hombres eligieron el camino de la violencia. Ahora enfrentan las consecuencias, dijo Harfuch en una entrevista. El impacto psicológico que generó en los prisioneros no solo debilitó a la organización, sino que también envió un mensaje contundente al resto de los grupos delictivos en México. La lucha contra el crimen organizado no se detendría, y aquellos que desafiaban al Estado pagarían un alto precio. Cuando agentes de la policía llegaron al domicilio de Harfuch, fueron recibidos por un inquietante silencio. Desde el exterior, no había señales de actividad inusual, pero los vecinos aseguraban que durante las noches se escuchaban gritos y golpes provenientes de la propiedad. Uno de los agentes, consciente de la relevancia de Harfuch como figura clave en la lucha contra el crimen, dudó en actuar sin autorización previa. Sin embargo, la insistencia de los residentes y la naturaleza perturbadora de las denuncias lo llevaron a tocar la puerta. Harfuch, con su característico temple, abrió la puerta. Vestía de manera informal y su expresión era calmada, casi amistosa, lo que redujo parcialmente las sospechas de los agentes. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con tranquilidad, contrastando con los rumores que circulaban. Los agentes explicaron que habían recibido denuncias de ruidos extraños. Harfuch, sin mostrar nerviosismo, respondió:
Entiendo su preocupación. Esos gritos, si los escucharon, probablemente forman parte de un operativo especial. Les aseguro que todo está bajo control y no hay motivo para alarmarse. Los rostros de los hombres reflejaban agotamiento, miedo y resignación. Uno de los agentes, incapaz de ocultar su conmoción, preguntó: ¿Qué demonios es esto, señor Harfuch? Con una calma escalofriante, Harfuch respondió: Esto es la guerra contra el crimen. Estos hombres son sicarios de la chapiza, enviados para matarme. Estaban listos para invadir mi hogar. La escena dejaba claro que, para Harfuch, la lucha contra el narcotráfico no se limitaba a los operativos en las calles. Se libraba también en su propia casa, a través de medidas que para algunos eran extremas, pero que él consideraba necesarias. Ahora están aquí, pagando por sus crímenes y proporcionándonos información que salvará vidas, declaró Harfuch mientras los agentes observaban la escena en el sótano. La brutalidad del escenario era innegable, pero también lo era la determinación del jefe de seguridad. Los agentes intercambiaron miradas, intentando procesar lo que estaban presenciando. Estaban frente a una de las figuras más importantes en la lucha contra el crimen organizado. Alguien cuya reputación no solo descansaba en su capacidad operativa, sino también en su simbolismo para el gobierno y la sociedad mexicana. Uno de los agentes, con mezcla de duda y desconcierto, preguntó: ¿Y todo esto? El vinagre, las cadenas, el aislamiento. ¿Es realmente necesario? Sin perder la compostura, Harfuch respondió con firmeza: Enfrentamos a enemigos que no conocen límites. Estos hombres han asesinado, torturado y destruido familias enteras. Lo que ven aquí no es más que una pequeña muestra de lo que ellos han hecho. Si mi método parece extremo, es porque la situación lo exige. A pesar de lo impactante de la escena, los agentes entendieron el contexto. Aunque cuestionable, el enfoque de Harfuch había resultado en la obtención de información clave que debilitó significativamente a la chapiza. Sin embargo, sabían que no podían ignorar por completo lo que habían presenciado. Tras una breve discusión, los agentes decidieron informar la situación a sus superiores, sin tomar medidas inmediatas. Las implicaciones políticas y legales de actuar en contra de Harfuch eran demasiado grandes. Antes de retirarse, uno de ellos lanzó una última pregunta. Señor Harfuch, ¿cómo piensa justificar esto si llega a hacerse público? Harfuch, con una sonrisa que combinaba ironía y confianza, respondió: La gente no necesita saber los detalles, solo que estamos ganando. Aunque los agentes optaron por no actuar en el momento, los detalles de lo ocurrido en el sótano comenzaron a filtrarse. Vecinos inquietos alertaron a periodistas locales, quienes comenzaron a investigar. Sin embargo, cualquier intento de exponer la historia fue rápidamente bloqueado por las autoridades, que argumentaron que se trataba de un asunto de seguridad nacional. La narrativa oficial presentada al público fue cuidadosamente elaborada. Harfuch desmanteló un intento de asesinato en su contra y capturó a sicarios de alto perfil de la chapiza. Los detalles sobre las condiciones en las que mantuvo a los prisioneros y los métodos utilizados durante los interrogatorios fueron deliberadamente omitidos. La historia de Harfuch y su lucha contra la chapiza es un recordatorio de las complejidades de la guerra contra el crimen organizado, donde las líneas entre lo necesario y lo extremo a menudo se difuminan. Si te gustó este contenido, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte, activando la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Te deseamos un excelente día.